Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica, el curso, el rumbo de la pequeña historia que va marcando Europa en lo que toca a Ucrania y a Rusia. Sigue dando círculos en realidad en torno a los días, a las festividades, a los aviones, a lo que se va a enviar nuevamente, al material. Una y otra vez repiten como esa historia, aquella historia de Buero Vallejo, historia de una escalera. Los que llegan después repiten los de aquellos que vinieron antes y seguramente con ese mismo destino, como si fuera una marca en la piel de los que vienen después, también se repite todo. En este sentido, Ucrania está redoblando los esfuerzos por evitar la ofensiva que a su vez redobla Rusia para estropear, si me permiten la expresión, el día de Kiev, que será mañana martes. Con todo esto sobre la mesa, el techo de deuda en Estados Unidos también como protagonista y las sanciones, otra vez aquellas vueltas de sanciones, ese círculo también en el que parecemos encadenados. Nos movemos en este universo de la geopolítica. Por cierto, Sudáfrica está diciendo que esas sanciones de Europa no tienen mucho sentido y sobre todo, ya saben que no quiso pronunciarse tampoco al respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, tiene ciertos intereses en ambas partes, con la parte europea y etcétera, etcétera, pero también con la parte de Rusia, y en ese sentido no ha querido pronunciarse. Como no se ha pronunciado, se cierne sobre ellos la amenaza de quedar fuera del sistema SWIFT, y el 90% de las transacciones que realiza Australia van a través de este sistema financiero. ¿Qué supone esto? Pues el Banco de Sudáfrica lo ha dicho claro: nos vais a llevar a la quiebra. En esto está Sudáfrica en un día en el que, por cierto, es protagonista, muy protagonista en el día de hoy, y además lo es también en el ámbito internacional, España. Ha celebrado elecciones autonómicas y municipales. Esto no es lo relevante, aunque el mazazo para el partido de gobierno, para el Partido Socialista, ha sido importante. Digo, no es lo relevante en el ámbito internacional, porque ¿qué destacan las portadas de los medios internacionales? La complejidad, el absoluto descontrol en el que va a asumirse Europa por culpa de que la presidencia de turno del Consejo Europeo la asumía España el 1 de julio y resulta que Pedro Sánchez, el presidente todavía del gobierno, ha convocado elecciones para el 23 de julio, lo que quiere decir que desde alrededor del día 7 no estará operativo, porque está en elecciones, en campaña electoral, y ahí no se pueden tomar decisiones de relevancia especial para el país, salvo el normal funcionamiento, porque para eso es el gobierno, estará en funciones, para eso es esa función, precisamente, estar en funciones. Bueno, pues dentro de eso, nadie se ha dado cuenta de este invento, o se han dado cuenta y ha dado igual, que también al caso acaba siendo lo mismo, y desde el resto de Europa y desde los medios internacionales están poco más o menos que insinuando que es que España lo que va a hacer es sumir en el caos durante 2 o 3 meses a esa Europa que tiene que tomar decisiones importantes. Está ahora mismo ante el foco de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, ante el foco de si se ponen o no nuevas sanciones y ante el foco evidente de la nueva gestión económica frente a China. Con todo esto, no sé la relevancia que tendrá, porque luego la verdad es que uno monta cargos y cargos y cargos y cargos y no sabe exactamente quién ha intermediado en qué sitio y quién de verdad era necesario y quién no. El caso es que dentro de eso, si es relevante, es problemático el hecho de que dependa de España, porque desde el 1 de julio tenemos esa presidencia del Consejo y no va a funcionar. Pero ya veremos si lo es o no. Les decía yo, en todo caso, el mundo pendiente, una vez más, de esa guerra, hoy en el Memorial Day, con especial atención a los caídos. Evidentemente a los caídos estadounidenses, que es donde celebran este Memorial Day, en un día en el que lo que sí han hecho es presentar ya las bases del nuevo techo de deuda. Y en esa línea hay, por cierto, quien no está muy contento con esto. Si me permiten, creo que tenemos al otro lado de la pantalla a Ariel Umpierrez, economista e historiador, especialista en geopolítica, a quien siempre es un gusto tener. Ahí le tenemos. Ariel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Qué resumen has hecho del mundo? Es escalofriante y abrumador. Perdóneme. Por cierto, que está lloviendo en Madrid con rabia y saña. Lo digo por si en algún momento ya nos vamos a negro, porque está cayendo de tal manera que yo no sé, para que estén prevenidos también los espectadores, porque está cayendo muy fuerte, de verdad. Ariel, decía yo, más allá de este resumen del mundo, no sé por qué parte del universo quiere empezar, pero por ir a la parte, bueno, que nos mueve un poco, quizá más bélica, pero también más relevante, y vincularla a las sanciones, ¿no? Rusia, redoblando la ofensiva, lo está haciendo con drones iraníes, y seguramente en esa línea Ucrania ha pedido también sancionar a Irán con bastante fuerza,
porque se está viendo muy golpeado por esos drones. ¿Cómo estás viendo este avance en el día previo a esas festividades en Kiev? ¿Crees que va a cambiar algo o es simplemente, y entre comillas, me perdonen, molestar a Zelensky y compañía en el día de hoy? Bueno, en primer lugar, José, después de lo que has hablado de España, que hablaremos en unos minutos de las elecciones de España, déjame unirme al pueblo español por la pérdida de ese gran intelectual, artista, escritor, Antonio Gala, en el día de hoy, de quien hemos aprendido tanto y que significa una pérdida enorme para la hispanidad. Personalmente yo he aprendido mucho de él y era una luz allí en ese desierto que es Europa hoy, por lo menos desde mi punto de vista. Así que realmente me apenó muchísimo conocer el fallecimiento de Antonio Gala, un grande español, un gran español. Vayamos entonces, si quieres, sí, a Ucrania. Ucrania que nos tiene, yo a veces pienso que los telespectadores y aquellos que nos siguen en las redes sociales quizás por momentos estén entre abrumados y aburridos, hasta es triste hablar así de una guerra, pero realmente todos los días hablamos de drones, de bombas atómicas, de aviones, de F-16, de F-35, en fin, de todos los temas técnicos de quienes que utilizamos quienes nos ocupamos de estos temas, y me imagino que muchas personas estarán un poco abrumadas. Es cierto, sí, que Europa está muy complicada, y España, luego hablaremos, como tú quieres, José, de las elecciones de ayer y su significado, pero con una visión latinoamericana como es la mía, que no es, obviamente, diría la más acertada quizás, pero es una visión con todo importante, que es la que se vive aquí en América Latina. Pero con una Ucrania que efectivamente, yo no sé, yo lo escucho y lo sigo a Zelensky, ahora no sabemos bien dónde está, porque claro, después de todo eso que hizo de tirarle drones con bombas al Kremlin, los rusos se enojaron mucho con él, y no es bueno estar enojado sobre todo con los servicios secretos rusos. No es digamos, no es un buen camino ese para el futuro de una persona como Zelensky, y lo digo con cierto humor y con ironía, obviamente. Pero lo que es cierto es que Europa se sigue, y cuando digo Europa estoy hablando de las élites, no estoy hablando de los pueblos europeos, del pueblo español, de las personas que trabajan, de los profesionales, de aquellos que no tienen trabajo o de los 1000 euristas, que dependen en realidad de lo que deciden unos caballeros, unas señoras allí en Bruselas, que nadie eligió. Tengámoslo claro, más allá del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo no tiene ninguna operatividad en las políticas europeas. Quienes deciden es la Comisión Europea, el Consejo de Europa, que son personas que nadie ha elegido, que están allí porque las han designado los acuerdos políticos, los acuerdos empresarios, los lobbies, que ganan más o menos, recordémoslo, entre 30 y 40.000 euros por mes, que no pagan impuestos, que luego se retiran con unas pensiones maravillosas, sin pagar impuestos, que tienen su vivienda y su alimentación y todos sus gastos absolutamente cubiertos, y que cuando hablan de guerras no mandan a sus hijos o a sus nietos o a sus familiares, mandan a otros a la guerra. Ellos dicen vayan a la guerra, pero vayan otros. Y en el caso de la economía, dictan políticas como las que tú, José Antonio, en fin, de todo el equipo de Negocios TV lo están resumiendo cotidianamente, políticas que poco tienen que ver con la realidad de las personas que trabajan, que tienen que llevar adelante sus comercios, sus empleos, sus industrias. Y en el caso concreto de la guerra de Ucrania, yo no quiero entrar, ya te digo sinceramente, José, porque me imagino que aburriríamos si el dron era un poco mayor, un poco menor, si va a haber contraofensiva o no. Lo cierto es, y esto por lo menos esta es mi versión, y creo que es la versión además que destila o que deja entrever el Pentágono de los Estados Unidos, la Rand Corporation, que es el cerebro del Pentágono, hay que leer lo que escribe la Rand Corporation, un think tank, que es el que piensa las políticas estratégicas del Pentágono. Todos dicen, esa guerra está perdida, esa guerra no va a llevar a ningún lado bueno, por lo menos a los Estados Unidos, dicen ellos, para Europa va a ser aún más catastrófica. Y sin embargo, bueno, hay personas como, y esto, dígame que me sorprendió este fin de semana, seguramente tú lo has visto, al senador Lindsey Graham, el senador republicano de Carolina del Sur, que yo lo conocí, es una persona muy agradable, te puedo asegurar, pero que se fue a entrevistar allí con Zelensky
y le dijo, les hemos dado mucho dinero a ustedes para matar rusos, así dijo, para matar rusos, y ha sido el mejor dinero, el dinero mejor invertido de nuestra historia. Una bestialidad, permítame que te diga, desde el punto de vista diplomático, puede pensar eso, pero no se dice, José, esas cosas no se dicen. En esa línea, el propio Graham, que por cierto ha aprovechado, en realidad es que, pues mira, sin ser diplomático, se ha abierto el pantalón y ha orinado encima de un montón de cosas el señor Graham, porque al margen de hablar de esto, lo ha hecho sobre el techo de deuda, sobre el acuerdo al que ha llegado el presidente y los republicanos, sobre China, quien ha dicho además que eso sí sale ganando con el acuerdo de deuda porque va a tener mejor armada que la de Estados Unidos. Y luego ha dicho eso, les damos dinero para matar rusos. Evidentemente Rusia ha dicho que les pone en busca y captura al señor Graham, y ha dicho Graham que se ríe. O sea, que no es que haya frenado ahí, sino que él ha contestado a Rusia diciendo yo me río de cómo me pueda situar o lo que pueda decir Rusia sobre mí. O sea, que quiero decirte que ya no es que diplomáticamente se haya descuidado un momento, es que básicamente le da igual ya todo al señor Graham. Claro, claro, fue el mismo, este senador por Carolina del Sur, republicano, amigo de Trump, digámoslo, fue el sostén dentro del Senado de los Estados Unidos, el sostén principal al principio, después lo traicionó, como siempre ocurre en estos casos, fue el que dijo allí en el 2014, 2015, allí después de la revolución o del Maidán revolucionario del 2014 en Ucrania, fue con John McCain, otro senador que falleció, y le dijeron a los ucranianos, les vamos a dar todo el apoyo para que esta guerra siga hasta el último ucraniano, hasta el último soldado ucraniano, dijo. Bueno, Ucrania se está quedando sin hombres, esto es una realidad que los medios, sobre todo los medios especializados en temas bélicos y demás, no están reflejando en Occidente. Lo cierto es que esta guerra... obviamente que es horrible. Yo he vivido en África en zonas de guerra y te puedo asegurar, José, que una guerra es dolorosísima, es un espanto para cualquiera de los bandos, porque ver jóvenes muertos, mutilados, es una cosa espantosa, sea de la ideología que sean, ucraniano, ruso o quien sea, pero que en realidad le está causando una sangría a Ucrania, que no estaba en los planes. José, esto no estaba en los planes, se lo dijo la RAND Corporation, la he leído este fin de semana nuevamente, porque no recordaba exactamente los términos que usaba este think tank, este tanque de ideas, que es el principal cerebro intelectual del Pentágono, que dijo en el 2019, si quieren desangrar a Rusia, háganle, provoquen la guerra con Ucrania, en fin, lo que se hizo. Pero no se los aconsejo, porque ellos leyeron una primera parte del informe. En la segunda parte decía, no se los aconsejo, porque Rusia tiene capacidad para vencer a Ucrania, tiene capacidad para responder, y va a ser enormemente costoso para Europa. Bueno, y estoy hablando de la RAND Corporation, no estoy hablando de un think tank ruso o chino o norcoreano, estoy hablando del centro del pensamiento de los neoconservadores norteamericanos. Entonces estamos ante un dilema en el cual Europa se sigue tirando al foso, se sigue arrojando y es incomprensible. Vamos precisamente a entrar ahí en materia, Ariel, si quiere, y salimos de ese juego de guerra, como usted comenta, que la verdad es que creo que haremos bien, le sigo el consejo. Hablando de lo puramente económico, de esa suerte de sangría, y por empezar por España, si me permite. España asume la presidencia del Consejo Europeo el 1 de julio y hemos tenido la temeridad, imprudencia, no sabría muy bien cómo calificar el tema porque no sé si se ha hecho adrede o no. Fíjese, hemos llegado a un punto en el que creo que somos, tan de esa manera que creo que esto se ha podido hacer hasta sin querer. El caso, o sea, que ni se ha pensado. Alguien a media tarde habrá dicho, ostras, que teníamos lo del Consejo Europeo. Se lo digo en serio, esta es la política española, el caso es que Europa asumía el 1, esa presidencia, en un momento en el que hay que negociar las nuevas posiciones comerciales con China, en un momento en el que hay que ver cómo se sacan las nuevas sanciones a Rusia y en un momento en el que se está reestructurando todo el mix energético en el viejo continente para no depender de Rusia, pero sobre todo para que de alguna manera sea más autosuficiente y tampoco dependa de esa exportación del 60% de las reservas estadounidenses. En ese preciso instante, a 1 de julio, y con la famosa sequía que está por venir y que tiene en parte al Canal de Panamá ahora mismo en unos bloqueos casi en máximos históricos, enseguida les enseñaremos una serie de gráficos, con todo eso encima de la mesa, España va a dejar pasar 3 de los 6 meses de la presidencia de turno del Consejo sin poder tomar decisiones. Porque España no puede asumirlas. Primero porque está en elecciones y suponen cambios importantes, drásticos para el funcionamiento de un país y por lo tanto no puede decidirlo.
Y segundo, porque, ojo, todo lo que se venga mientras estamos conformando gobierno no lo puede firmar y aprobar el presidente del Consejo. O sea, esto es grave. Yo no sé si deberíamos delegar en algún momento, antes de que esto ocurra, delegar directamente en una vicepresidencia del Consejo y dejarlo ir. ¿Cómo está viendo usted este tipo de movimientos? ¿Y cómo está leyendo también, aprovecho para preguntarle a Ariel, lo ocurrido en las elecciones autonómicas y municipales en España? Si quieres, José, empiezo por el final porque nos lleva a la primera gran pregunta. Evidentemente, aquí ha habido lo que tenía que ocurrir y es un desastre para el Partido Socialista. Pero yo te diré una cosa, no soy experto en la política española, pero he vivido en España, tengo intereses económicos en España, he tenido empresas en España, he empleado a personas en España, y yo te diría, a los fines prácticos, no hay gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista a la hora de ejecutar políticas. Ambos están entregados de rodillas a lo que diga Europa, lo que diga Bruselas, la política económica sustancial. Hay detalles, obviamente que hay diferencias, sí, porque tratan ellos de ser diferentes, pero en términos objetivos, España no ha cambiado mucho en los últimos 30 o 40 años, más allá de la alternancia que han habido entre un partido y otro, y más allá de los discursos de sus dirigentes y sus, en fin, esas cosas altisonantes que hacen en las cortes o en los discursos públicos o en las televisoras. Pero en realidad estamos hablando de un proyecto socialdemócrata, un poco más conservador, un poquito más acentuado a un aspecto o a otro, que no son detalles menores, vamos a decir la verdad, no son detalles, pero en lo sustancial y en lo que hace a la política económica, estamos ante un proyecto socialdemócrata que se ha entregado a Bruselas, a los burócratas de Bruselas. Por eso, para responder a tu primera pregunta, yo conozco bastante bien Bruselas, mucho la conozco a Bruselas. Yo te diría que lo que pueda hacer el presidente de la Comisión, o del Consejo en este caso, no cambia demasiado, vamos a decir la verdad. Evidentemente que esto no habla bien de España, no es bueno para el juego de las instituciones europeas. Pero créeme, y se lo quiero transmitir a quienes nos miran y a quienes nos siguen, la vida cotidiana de los ciudadanos europeos no va a cambiar en absoluto porque España no esté con todos sus motores encendidos. También quiero decir, José, que los primeros 3 meses en elecciones y los siguientes 3 meses que ejerce la presidencia, el nuevo gobierno llega. Mira Meloni en Italia, yo sé que luego hablaremos de Italia. Meloni durante toda la campaña dijo una cantidad de cosas antieuropeas. La primera ministra italiana estoy hablando, ¿no? Dijo una cantidad de cosas antieuropeas, apenas se embistió de primera ministra, fue a Bruselas a pedir disculpas, se arrodilló, dijo que bueno, que su discurso no era tan así, que había que entender que lo de ella eran las elecciones. Es como Marine Le Pen en Francia, sí, es la troglodita terrible, ultraderecha, pero a la hora de la verdad el euro y las políticas europeas son las que mandan. Y los gobiernos europeos están atados a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, al Banco Central Europeo, están atados de pies y manos a la política financiera de Alemania. En realidad, la vida cotidiana de los ciudadanos, más allá de que quienes opinamos y analizamos por momento nos sorprenda, la vida cotidiana de los ciudadanos no va a cambiar, creo yo, en absoluto. De eso, el que esté un poco preocupado puede quedarse tranquilo. Esto va a seguir. ¿No habla bien de España? Sí, pero bueno, se perdió el partido gobernante perdió estrepitosamente unas elecciones en todo el territorio y de manera abrumadora. ¿Quién es el ganador? Si Feijóo o no, cómo queda Vox, qué pasó con la izquierda de Podemos y demás. Eso lo dirá la historia y en definitiva, José, tú y yo sabemos muy bien que los que hoy caen mañana pueden resucitar y viceversa. En todo caso, lo que yo leo de lo que está pasando en Europa es un hartazgo de la población, una desorientación de la población que está buscando, digo, el ciudadano común, el que va a trabajar todos los días. Es que aquí está siendo muy complejo, ¿eh? Lo digo por toda Europa, pero usted piensa que está Sarkozy siendo condenado penalmente en Francia, un expresidente. Estamos hablando de que Rishi Sunak no es capaz de justificar ciertos ingresos y ha llegado hace nada. Se supone que no, es un Goldman Sachs,
de familia millonaria su mujer, no se explica lo que está ocurriendo. Meloni, que digamos lo que digamos, alguno por ahí en la comunidad de negocios TV le llama Lady Aspen, por los vínculos que más allá de lo que diga, tiene para con Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, pasan como muchas cosas, y claro, en España dice, hay desazón, no va a haberla. Al final pensemos que tenemos a un Pedro Sánchez, bueno, que mucha gente lo califica como lo califica y avanza como avanza todo esto, pero el gran rescate de las políticas de Pedro Sánchez va a venir por una persona que, es verdad, tiene muy buena acogida y ha hecho una política en Galicia, bueno, pues que ha sido, digamos, premiada con el voto durante muchos años en esa comunidad, pero la realidad también es que era un tipo que no tenía problema y que tenía ciertos movimientos con gente que se dedicaba a la droga en Galicia. Y hay unas fotografías, bueno, pues que, hombre, y eso por un lado. Entonces, la otra sensación es de un Pablo Iglesias que si recibe dinero de no sé dónde, y etcétera. Al final, la sensación es de que abras la puerta que abras, te vas a encontrar algo que no querías ver. Al punto, lo hablábamos de Sarkozy, de Sunak, von der Leyen y su marido, que dice la comisión que no ha recibido trato de favor, pero, oiga, es raro. Se ha llevado muchísimo dinero a una empresa que gestiona y que además en la alta dirección está su marido ahí. Entonces es rarísimo. A Donald Tusk ahora le quiere investigar la presidencia de Polonia, Duda ha abierto una investigación hoy sobre Donald Tusk, también el que fuera presidente del Consejo Europeo. Yo qué sé, Ariel, usted me lo dice así, pero es que hay una desazón que es muy difícil de curarse. José, es que, discúlpame, pero es el plan. Ese es el plan. Porque las personas dicen, los ciudadanos, los amigos, cada uno tiene amigos en los que cuando uno les dice a quién vas a votar o vas a votar, te dice yo no voto, la política ya me ha superado, no me interesa, es todo un desastre, todo mal. Y ese es el plan. El plan es que no haya políticos o partidos políticos, ya sea de derecha o de izquierda, lo que tú te prefieras, que sean estadistas, que sean soberanistas, que defiendan la soberanía, que defiendan la nacionalidad, que sean patriotas, y no los hay porque ese es el plan. Que no importa que sean de derecha o de izquierda, lo que importa es que no haya instituciones sólidas, estadistas sólidos, un De Gaulle, por decir un caso, o Churchill, si te gusta, que sólidos, que tengan una visión de futuro, porque acá hay una gran pregunta. Cuando no gobiernan los políticos, digo los políticos buenos, los estadistas, alguien gobierna. No es que los países están sueltos en el éter, en el espacio exterior. Alguien gobierna y la idea es que justamente no gobiernen políticos buenos, no haya políticos buenos. Todos los días se nos dice que todos los políticos son malos y efectivamente, ¿qué ocurre? Que las buenas personas, que ciudadanos de buena formación, de capacidad, que podrían ingresar en la política, que les gustaría quizás, no lo hacen porque dicen, no, yo no me voy a meter en eso, que es un desastre, la política es corrupta, son todos corruptos, ladrones, hacen lobby, etcétera. Entonces, las buenas personas no ingresan. ¿Y quiénes ingresan a la política, a la actividad política? No digo lo peor, pero bastante mediocre, aquellas personas muy ambiciosas, muy codiciosas, con poca moral, con poca... Entonces, esos son los que suben. Porque ese es el plan, José, ese es el plan que hay, pero no solamente en Europa y en la queridísima España, en todo el mundo, en Latinoamérica también. ¿Por qué no aparecen nuevos dirigentes? Porque los buenos, las personas con formación, con buenas intenciones, con valores morales sólidos, que no estarían dispuestas a venderse, a corromperse, no ingresan porque inmediatamente son o acusadas o son contaminadas. Y yo sé que aquí esto se dice, muchas personas pensarán que esto es un plan, que esto es un complot. No es un complot. Está escrito. Por ejemplo, el señor Soros, en América Latina. Si hay alguien que es destructor de las instituciones en América Latina, es George Soros. El multimillonario, dueño no, pero titular de la Open Society, la ONG que promueve valores como la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera. Todos valores o todos argumentos valederos. Aquí no somos trogloditas. Pero cuando lo hacen de una manera confrontativa y que buscan la pelea, la confrontación, la lucha, lo que buscan es destruir las instituciones, destruir la credibilidad de la democracia, porque son... Y mira quién lo dice. Mira, José, hace 2 o 3 días
Elon Musk, el dueño de, que nadie lo puede acusar de ser ni comunista ni prorruso, el dueño ahora de Twitter, de Tesla y demás, dijo textualmente, lo dijo en Twitter, que George Soros es no sé si criminal contra la humanidad o un peligro para la humanidad, dijo, porque intenta destruir la humanidad. Dijo Elon Musk hablando de George Soros. Y entre ellos se conocen, ¿no? Algo. Lo dijo públicamente. Entonces, lo que está pasando en España, y tú lo dices respecto a Francia, por supuesto que sí. Pero bueno, aquí lo tienes a Macron, ¿no? No, lo digo con respecto a Francia, no, lo digo y con la propia España. O sea, estamos hablando o sea, mires donde mires prácticamente, es verdad que hay partidos que no. Pero normalmente son partidos donde se hacen minorías. Las elecciones, por ejemplo, Pedro Sánchez las ha lanzado el 23 de julio con la idea precisamente de que no dé mucho tiempo, con la catástrofe que tiene encima el Partido Socialista encima, que no dé mucho tiempo a proyectos alternativos en la izquierda a calar. Porque si, por ejemplo, Yolanda Díaz, la que hasta ahora es ministra de Trabajo, de verdad forma una base sólida, cuidadito no capte el voto del PSOE. Y en ese sentido dice, no, pues las elecciones ya y pide unidad. Y que no le dé tiempo a montar el proyecto. Y claro, esa es otra que también en España ha pasado mucho. Bueno, España, y casi diría que es un mal que es inherente a la izquierda, que es que en cuanto hay un mínimo de desacuerdo, se montan 10.000 partidos diferentes para intentar llegar al mismo sitio. Entonces, esto que ha venido pasando en un montón de sitios, y a lo que, bueno, de esto hablaba mucha gente, incluyendo Allende, por ejemplo, ¿no? O en Uruguay también se ha hablado de este tema, en fin, es un tema que ha calado mucho, que las izquierdas nunca han sido capaces de, oye, vamos a un proyecto que haga esto. Claro, Sánchez va a azuzar este fantasma ahora, y por eso lo quiere hacer rápido, para que nadie se le olvide lo que acaba de ocurrir, e intentar decir, bueno, que esto lo gestiono yo. Pero la realidad es que mires donde mires, y yo por eso digo que no hacía falta irse a Francia. Yo lo vivo aquí, y la desazón es espectacular. Y el nivel es bajo, la verdad. Ya no tiene alguien una gran oratoria, ya ni siquiera en el y tú más encuentra uno algo a lo que asirse. Es bastante triste, pero por salirnos de esta pena, intentar buscar algo de análisis, Ariel, dentro de todo esto, ¿vamos a dejar desatendidos los asuntos europeos por esto? Yo creo que España sí, de hecho sí. Además, los dirigentes institucionales españoles ahora cada uno va a atender su juego, va a estar tratando de ser reelecto, de esta famosa unidad que va a impulsar Pedro Sánchez, como dices tú. En fin, ahora la política nacional pasa por encima a cualquier preocupación internacional o europea. Creo que Pedro Sánchez se estaba preparando ya, no sé, seguramente, no tengo la bola de cristal, pero seguramente perder las elecciones o irle muy mal, dejar su rol como presidente de gobierno, y su ambición, vamos a decir la verdad, José, es ser un alto burócrata en Europa, presidente de la Comisión Europea. En fin, él se prepara para eso, él no ha terminado aquí su carrera, él ambiciona algo más, es decir, convertirse en un burócrata para él y su familia, ya digo, con buenos recursos, con una cierta proyección. En realidad, José, y en esto los ciudadanos, tú y yo y la mayoría tenemos cierta razón cuando decimos que estas élites dirigentes están alejadas de nuestro mundo, alejadas de nuestra realidad cotidiana, no están preocupadas por nuestra realidad. Entonces, creo que España no está bueno para España la imagen internacional de España. Ahora vamos a decir la verdad, José, entre nosotros, sin que nadie nos escuche. Peor imagen que la que puede tener Macron, que tiene medio país incendiado, los agricultores en revolución. Pero perdóname, Ariel, tiene mala imagen dentro. Sí. Fuera está pareciendo como un hombre de Estado que es capaz de anteponer la necesidad de una reforma de pensiones a que todo el país se le eche a la calle. Pero no te olvides de un dato, es empleado de los Rothschild. Entonces los Rothschild, que son dueños de los medios de comunicación de las 5 agencias más grandes, le hacen relaciones públicas. Macron es un producto de relaciones públicas, es un producto de marketing, ¿sabe? Cuando tú vas a comprar un refrigerador o vas a comprar una hamburguesa, es lo mismo. Macron, yo vivía en Francia, soy francés, nadie lo conocía a Macron, nadie lo conocía, y en el lapso de un año y medio terminó siendo presidente. Un chico, digo chico porque es menor que yo, fue rebotado 2 veces en el ingreso al ENA. Mi padre era el ENA, la Escuela Nacional de Administración, que es extremadamente difícil. Fue rebotado, ni siquiera era muy inteligente. Ahora que los Rothschild lo hayan puesto,
que es así, lo reconoció Jacques Attali, un hombre de los Rothschild también, son los que lo protegen y lo venden internacionalmente y todos más o menos lo compramos. Pero de ahí a que su propio pueblo tiene la imagen, digamos, la imagen por el piso Macron, lo odia todo el mundo, desde la derecha a la izquierda. Pero claro, como tiene el fantasma, alimentan el fantasma de la ultraderecha que se come a los niños, que es Marine Le Pen, entonces tienen ese miedo, entonces siempre gana la elección y la gente, yo diría que, no sé si con ingenuidad, si un poco tonta, compra o elijo este o elijo el mal peor o el mal mejor, por así decirlo. Pero, y piénsalo también en Scholz, en Alemania, un hombre que además tiene una inconsistencia intelectual. No hablemos de Biden en los Estados Unidos, no hablemos de un hombre que no sé cuánto tiene de imagen positiva, creo que 15%, y que dice que va a ser presidente nuevamente. Pobre mundo, ¿no? Porque es un hombre que se pierde, habla con fantasmas, no sabe lo que dice, tiene una orelleta aquí que le hablan y le dicen lo que tiene que responder y decir, y ese hombre puede apretar el botón rojo de la bomba atómica. Entonces, yo, y aquí hablo como latinoamericano, yo me siento latinoamericano, durante décadas los latinoamericanos, los africanos, nos creíamos los subdesarrollados frente a una dirigencia mundial de envergadura intelectual con una visión. Y hoy resultó ser que no tienen ni envergadura intelectual ni visión, han llevado a sus países a crisis. A mí me duele en el alma. Mira, yo te decía, yo he empleado personas en España y tenía una empresa, la sigo teniendo, en los Estados Unidos y en España. Y lo que eran los salarios en España, me daba vergüenza pagarlos. Me daba vergüenza, no podía ser que alguien trabajara por 1.500, 1.800 euros. Me parecía una aberración. Y eso es la realidad a la que han llevado el modelo socialdemócrata. ¿Te gusta un poco más el PSOE? ¿Te gusta un poco más el PP? Bueno, pero más o menos lo mismo. Son instrumentos que tocan la misma música en la misma orquesta. Me voy a quedar con esta activa reflexión. Es verdad que parece un poco, y eso está buscando en realidad, un poco que el 23 de julio lo que haya es bipartidismo, que volvamos a ese núcleo. Ariel, dentro de todo esto, por cierto, hablas de Biden y de que le dicen o tal, extraordinaria la labor del gabinete de Biden, porque están gobernando con el presidente así. Cuidado que se habla poco de cómo gestionan el gabinete de la Casa Blanca. Eso sí que es el ala oeste, bien funcionando bien. Lajos Sasdi, analista en relaciones internacionales. Vamos a intentar también poner esa otra visión, Ariel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Lajos? Buenas tardes. Sí, disculpe la tardanza. Venga. Nada, bienvenido, como siempre, y gracias. Lajos, por empezar justo en este punto del que estábamos hablando, ¿cómo ha visto usted lo que ha ocurrido en España y el hecho de que, no sé si, una opinión personal, le pido, el hecho de que vayamos a elecciones el 23 de julio, cuando se supone que el día 1 asumíamos la presidencia de Europa? No sé si esto va a lastrar o no. Bueno, lo que he estado escuchando, ¿no?, es que es una forma de Pedro Sánchez de tratar al adelantar las elecciones y no esperar hasta que noviembre, a ver si frena, me imagino, la hemorragia que podría haber de votos en la izquierda o en el PSOE, probablemente esperar que sumar, ¿no?, los que votarían pues la extrema izquierda, vamos a decir Podemos, Sumar, etcétera, vayan al voto socialista, y bueno, que también poner quizá en evidencia los pactos que se podrían formar, que sin duda se formarán en ciudades, ¿no?, comunidades autónomas, entre el Partido Popular y Vox, y me imagino que usar eso como propaganda, ¿no?, pues contra el Partido Popular, que se alía con tales y cuales, etcétera, ¿no? Ese discurso de demonizar a Vox como extrema derecha, etcétera. Entonces, bueno, es una medida de desesperación, porque Pedro Sánchez, al menos da la impresión que es así, y habló muy poco, ¿no? En la Moncloa creo que habló 3 minutos nada más y 9 segundos según Antena 3. Así que es una situación que les ha tomado de sorpresa, y claro, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ese 23 de julio podría ser que estas elecciones municipales es un barómetro, una muestra de lo que está por venir, ¿no?, a nivel nacional, pero eso ya se verá, ¿no?, qué es lo que sucede. Algo que le ha afectado mucho a Pedro Sánchez en los últimos días fue, por ejemplo, lo del voto por correo, ¿no?, comprado en Melilla,
y ahí tenían pacto pues con creo que la líder o el Partido Socialista, los de, ¿cómo se llama? El partido islamista que está allí, acusado, ¿no? Miembros de ese partido de fraude electoral, de comprar votos, y hay otros temas, claro, que seguirían arrastrándose, ¿no? Bueno, el tema de Bildu lo ha hecho muy bien. Ganado más votos en Vascongadas, en Vitoria, en Álava, que eso era como más conservadora dentro del País Vasco, de Vascongadas. En Navarra han alcanzado más votos y el PNV, Partido Nacionalista Vasco, va en retroceso. O sea que ahí ¿Bildu? diríamos que a la extrema izquierda le ha ido muy bien, ¿no? Pero Sánchez, ¿qué va a hacer? Dime. No, dos apuntes al respecto. Uno, con respecto a Bildu, hay que recordar que tiene 2 personas de los 7 que llevaban listas y que en teoría se comprometieron a no asumir el cargo si salían. 2 de ellos, que fueron condenados por delitos de sangre relacionados con el terrorismo, han logrado escaño. Sí. Lo cual quiere decir que ahora está por ver, y evidentemente lo contaremos, si cumplen esa palabra y ahora se salen ¿no? Rechazan la asunción de ese escaño. Y por el otro lado, ojo, porque eso que está comentando usted de la compra de votos en Melilla está empezando a correr ya como la espuma, porque aquí que nos gusta un bulo y que nos gusta también hacer correr cualquier cosa que pasa por las manos, pero está empezando a correr ya eso de que el 23 de julio se ha convocado esto para que la gente esté de vacaciones, vote más por correo y pueda haber un pucherazo. O sea, está la gente ya... Ya. Bueno, ahí pues está la cuestión, eso que lo mencionas es muy interesante, no había caído en eso, pero me imagino que ahora los radares estarán puestos en lo que pueda suceder. Y claro, hay otros temas como la ley del CSI, que seguirá, me imagino, habiendo, ¿no? Criminales sexuales que les van a reducir las condenas, porque a pesar de la reforma que creo que se hizo a la ley del CSI, pero el problema creo que todavía está allí, es la impresión que tengo, ¿no? Quizá me equivoque. Así que probablemente ese tipo de motivos, ¿no? Y Bildu, pues a quién va a presentar, ¿no? Pues para las elecciones del 28, ¿no? Del 23 de julio. O sea que el tema ese, yo mi apuesta, pues a ver si me equivoco, que esos antiguos etarras con delitos de sangre de haber matado a gente, no van a renunciar, o sea, van a presentarse a ocupar sus puestos, más con esta victoria que han tenido en Euskal Herria, vamos a decir. Lajos, que no van a renunciar, que sí que van a ocupar el puesto. Van a ocupar el puesto. A pesar de la promesa, ¿no? Envalentonados, sí, con los buenos resultados que han tenido. Es lo que yo creo que va a ocurrir. Sí. No, como tal, como su opinión lo cogemos, pero que no deja de ser relevante, bueno, pues es verdad que, claro, la confianza en determinadas personas, pero bueno, ahí está, ¿no?, este asunto. Pero bueno, decía yo, todo esto está llevando a un punto en el que España no va a coger bien la presidencia de la Unión Europea, y esto es un problema porque se está en un punto de renegociación con la economía china, viendo qué se coge y qué no, y se está en un punto de nuevas sanciones a Rusia. En este punto se está quejando, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica ha decidido mantenerse neutral, entre comillas, es decir, no pronunciarse porque le conviene estar a todo. Y claro, le han amenazado con dejarle fuera de la plataforma SWIFT, esa plataforma de pagos, y por ahí pasa el 90% de las transacciones comerciales de Sudáfrica. Ha dicho el Banco de Sudáfrica que cuidado, que claro, que con esto les pueden hacer quebrar, que cuidado con este tipo de sanciones. Claro, vale, falta el manejo de España, entendemos que alguien asumirá eso, pero los próximos meses son determinantes para el comercio y la economía mundial. Lajos, y después Ariel. Sí, bueno, rapidito. Ahora que hablas de Sudáfrica, no olvidemos, es parte del BRICS. Y pues he leído que una naviera de la India, la Lloyds, la aseguradora británica, le va a quitar el seguro a varios de sus barcos petroleros porque han estado, parece que transbordando en alta mar petróleo ruso, que parece que hay como, no sé, decenas y decenas de petroleros con petróleo ruso en alta mar esperando la oportunidad de hacer un transbordo de esos en contra de las sanciones, y la empresa india los lleva a la India, los procesa en diésel, etcétera, y lo revende pues presuntamente a Europa. Entonces hay ese problema que tienen también, no el gobierno indio, la empresa esa india, pero Modi, por ejemplo, no ha condenado la invasión rusa, ¿no?
Lula, pues tiene estrechos lazos Rusia, no Lula, perdón, Brasil, con Rusia, porque tengo entendido que importa mucho fertilizante de Rusia y para su soja, ¿no? El cultivo de soja, por ejemplo, que lo revenden después a la China, gran cliente de Brasil, que no olvidemos son todos del BRICS. Así que a ver qué papel va a jugar el BRICS ante estas amenazas a Sudáfrica, ¿no? A intereses petroleros de la India. Veremos qué pasa, ¿no? A verlo y vamos a estar atentos evidentemente a ese desarrollo porque como comentas es un punto importante este de los BRICS. Por cierto que ha dicho Venezuela que quiere entrar y Brasil ha dicho que lo apoya. Ariel, al respecto de estos cambios que económicamente vienen y particularmente al margen de lo que comenta Lajos, ¿qué va a pasar también con el asunto de China? Es muy importante lo que dice Lajos porque pone sobre la mesa la reunión de los BRICS la próxima semana, que recordemos hay unos 20, 25, 29 países que ya han pedido ingresar a los BRICS, que son ese acuerdo entre Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, que ahora se suman Argentina, se suma Argelia y ya digo unos 20 países más o 25 países más, que son todos los del sur global, es decir, los muchachos del Atlántico no quieren, detestan, y que por otra parte, y tomando las palabras de Lajos, justamente, y lo que tú decías, José, a aquel que no hace lo que yo le digo, le doy con el mazo en la cabeza. Sudáfrica, si tú no condenas a Rusia, te saco el SWIFT. La India, bueno, la India es muy grande como para darle muchos mazos en la cabeza, o lo mismo con China, pero con el resto del país, de los países del planeta, la diplomacia entre, llamémosle de esa manera, anglosajona, ya sea norteamericana o británica, es terrible. Las embajadas están como locas llamando a presidentes, ministros, jefes de gobierno de todas partes para que condenen a Rusia y la invasión y demás, y amenazan. Primero dicen, ponen la zanahoria. Si la zanahoria no funciona, van con el garrote. ¿Y qué le ha dicho? Mira, fue un presidente, el primer ministro africano, le dijo, mira, estos países, los británicos, nos invadieron, nos saquearon en la época colonial, nos esclavizaron, vendieron a nuestra gente como esclavos, pero los perdonamos. Y ahora vienen a pedirnos que nos peleemos con los rusos, que nunca nos han hecho nada. ¿Por qué tenemos que pelearnos? Déjenos ser neutrales. Suiza fue neutral en la Segunda Guerra, le fue muy bien. Finlandia fue neutral toda su vida, le fue muy bien. Es más, se estableció el verbo finalización, es decir, ser neutral. El resto de los de los países quieren ser neutrales, pero los anglosajones no conocen neutralidad. O estás conmigo o te paso por arriba. Esa es la diplomacia tradicional de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, y que eso, y esto es lo importante, ese modelo se terminó. Durará unos años más, un tiempo más, perdurará, porque siempre siguen ejerciendo, en el caso de América Latina, la presión de la deuda externa. Si están todos los países endeudados con el FMI, si tú no haces lo que ellos quieren, te cortan las renovaciones de los créditos y demás. Es un estilo de diplomacia que de diplomacia no tiene nada, tiene de prepotencia belicista. Ese estilo de gobernanza del planeta no funciona más. Brasil ahora concretamente ha dicho ya negocio con China en yuanes, lo empieza a decir México, Argentina también, varios países de África. Yo lo que digo es, podemos hablar a la eternidad de detalles. Lo que es cierto es que hay un mundo que ha terminado, un modelo de relacionamiento entre los países que ha terminado, y a lo que apuesto es a que España se dé cuenta que su futuro está en América Latina, que son los latinoamericanos el futuro, es en esa unión, en esa unidad entre España y Latinoamérica, donde está el futuro. El futuro de España no está en Alemania. Los alemanes trabajan para los alemanes. Así fue cuando el año pasado, con los famosos eurobonos y demás, realmente la humillaron a España, humillaron a Italia, los nórdicos estoy hablando, ¿no? La Unión Europea, esos nórdicos que se sienten imbuidos de una misión histórica, de un mandato, de un destino manifiesto, que desprecian a todo lo que esté al sur de París, para decirlo de alguna manera, es decir, a todo lo que es latino, para ellos es lo mismo que África y por consiguiente subdesarrollado, atrasado y demás. Entonces, el futuro de España está en América Latina, ya que estamos redondeando temas globales y hablando rápido, no está en esa Unión Europea, en esa señora Ursula von der Leyen o mismo
Christine Lagarde, que trabaja para el Banco Central Europeo. Ellos trabajan para los nórdicos, que además siguen el dictamen y las directrices que vienen del otro lado del Atlántico, o de los británicos, que los británicos nunca quisieron a Europa continental, hicieron todo lo posible para destruir a la Europa continental, en una época a Alemania, Francia, y después todo lo que tenga que ver con Alemania de alguna manera cooperando con Rusia. El objetivo de ellos es destruir a la Europa continental, y destruir la Europa continental quiere decir a sus ciudadanos, que sus ciudadanos vivan cada vez peor. La época de la bonanza, lo que en Francia se llamó los 30 gloriosos, cuando Europa irradiaba crecimiento y expectativa y buena convivencia, eso se terminó. Se terminó. Ellos han dicho que ya no lo quieren más. Que Europa tiene que volver a su atraso y volver a condiciones de limosnear, que le den ayudas, salvatajes, porque el nivel, un tema que tú lo hablas y José Antonio Hombre, también, el claro, tema de la deuda, ¿no? Así contado es duro, efectivamente. O sea, quiero decir, todo esto tiene un proceso, tampoco es tan así. No sé si Lajos quiere añadir algo a este respecto. No, bueno, que estoy de acuerdo que hay que estrechar los lazos atlánticos de España, Portugal, pero en particular España, con Hispanoamérica, está Brasil también, y bueno, son lazos históricos, culturales, que realmente con la independencia, pues en mi opinión hubo de Hispanoamérica, ¿no? O Brasil, hubo unos cortes hasta cierto punto artificiales de alejamiento, aunque en lo demográfico, la inmigración de España a América seguía todavía, lazos comerciales, etcétera. Pero sí convendría pues estrechar esos lazos en este mundo globalizado, y eso pues para ayudar también a los países hispanoamericanos que tienen problemas pues económicos, en vez de tener que la gente emigrar y arriesgar la vida, ¿no?, para ir a Estados Unidos, pues tratar de crear empleo en Centroamérica, en Sudamérica, para que allí hayan oportunidades y realmente que sirviera España, también Portugal, pero en particular España, como un puente entre la Unión Europea, como ese acuerdo, ¿no?, de la Unión Europea con Mercosur, ¿no? Claro, eso es más limitado a Mercosur, pero yo estaría pensando en lazos más amplios, lazos también de inmigración, lazos culturales, reforzarlos, y obviamente económicos, tecnológicos, porque realmente no hay que ver el Océano Atlántico como una barrera, sino una avenida, una autopista de aquellos tiempos, siglo XVI, XVII, XVIII, en que se comunicaba América con Europa, y realmente por la labor de España y también pues Portugal en Brasil, España, Portugal fueron como los nuevos romanos que extendieron la civilización occidental al resto al hemisferio occidental, a América. Sí, se habla mucho de los pueblos originarios, los indígenas y todo, ya los incorporaron, los integraron al resto del viejo mundo, vamos a decir. Y eso no se puede dar marcha atrás, no somos parte de un planeta y debemos de tratar de buscar aquello que nos une en vez de lo que nos divide, para tratar de promover eso, desarrollo, unidad, colaboración, por los retos, como ya saben, cambio climático, pero también otros que puede que en un futuro sean importantes, el espacio exterior. Ya se hablaba antes de la pandemia y de la guerra de Ucrania, de colaboración, por ejemplo, de China y Rusia para establecer bases en la Luna. Se habla de una carrera espacial, bases en Marte, bases en la Luna, explotación de los asteroides en el espacio exterior. Ya esto es una cosa más como del futuro, pero nos estamos acercando y para eso conviene un esfuerzo de la humanidad en que pues todos colaboremos para promover lo que convenga, ¿no?, pues al ser humano, a su sociedad, etcétera. Y estoy de acuerdo que debe de promover España lazos con Hispanoamérica. ¿Me dejas comentar algo sobre eso, José? Sí, claro, claro, Ariel. O sea, además, yo no sería tan catastrofista, ni me quiero ir tan lejos, porque me lo plantean ustedes, que cada vez que me plantean este tipo de circunstancias, recuerda a uno estas películas todas armagedónicas, ¿no?, en las que hasta que no pasa algo catastrófico de verdad no hay una cierta unión. No me hagan eso, que no tengo yo ganas de pasar por el Armagedón. Ariel, me iba a decir...
No, justamente es más alentador. Yo creo que es interesante lo que dice Lajos, pero ya pasó eso, Lajos, ese discurso ya fue. América Latina ya no está más en eso porque Europa no tiene nada para darle a América Latina. Y exagero, obviamente, estoy sintetizando. Por supuesto que hay lazos. El Mercosur, las poblaciones de América Latina lo que necesitan, las africanas también, es que los dejen tranquilos. En el caso de América Latina, lo que necesita es que Estados Unidos se saque de encima la doctrina Monroe, la doctrina que desde 1823 dice: América Latina es nuestra, es nuestro patio trasero, América para los americanos, es nuestro y hacemos lo que queremos. Golpes de Estado, desestabilizaciones, campañas de desprestigio, campañas de publicidad por medios de comunicación. Lo que necesita América Latina es que la dejen tranquila, tiene recursos, tiene capacidades. Europa no va a darle nada, ya, como tampoco Europa le da casi nada a España, vamos a decirlo así, menos le va a dar a América Latina. Podrá ir a robarle algo, algún recurso natural, como vino esta señora Richardson, Laura Richardson, la titular del Comando Sur de los Estados Unidos, vino, hizo una recorrida por América Latina y dijo: a nosotros lo que nos interesa y estamos muy preocupados es el litio, las tierras, las ricas tierras, el agua. Pero, a todos nos preocupa el litio, de pronto, sí. Claro, no es para sacárselo, no es para ponerlo en valor, es para ver cómo se lo roban y dan un golpe de Estado en Perú, en otro en Bolivia. Al respecto, creo que Lajos iba también a decir algo. Lajos, dígame, y les pregunto a los dos una cosita, antes de acabar. Mi opinión, pero Hispanoamérica fue hacia abajo tras la independencia. También claro. España, los dos. Era claro. Como un espejo el uno del otro. Golpes de Estado, guerras civiles. Lajos, pero ¿quién hizo la independencia? Los británicos. Bajo el Imperio Español, América Latina funcionaba como una unidad próspera y en crecimiento. Fueron los británicos con los masones, San Martín, Bolívar, O'Higgins, Miranda, que hicieron: no, ustedes tienen que ser independientes y fraccionarse en países. Divide y vencerás. Hace 250 años, 220 años, que América Latina vive fraccionada, peleada, un país con otro, con Chile, Argentina, Bolivia, con Perú, siempre en peleas, y siempre alguien alienta eso. Divide y vencerás. El manual de los anglosajones lo hicieron en la India. Perdón, lo querían hacer con Alemania hasta ahora. Lo quieren hacer con Rusia ahora, esto de descolonizar, lo escribió la Random también, Lajos. Descolonizar, así lo llaman, descolonizar a Rusia es fraccionarla en 19 países. Lo quisieron hacer con Alemania, con el proyecto Mordanhú en 1945, después de la guerra. Dijeron: hay que fraccionar Alemania en varios países. En España, a mí me llama mucho la atención esto de las independencias españolas, allí en el País Vasco, en torno a si me permiten, Ariel... está detrás de eso, Si me permiten, más allá del asunto de Cataluña, quizá tenga una idiosincrasia diferente, aquí la independencia tiene que ver con el dinero. Y si no, uno que se remonte hacia atrás y lo vea... el único que fue a presentar algo real de independencia basado en los códigos era, no sé si recuerdan ustedes, a Juan José Ibarretxe, por aquel entonces el presidente del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, que fue el único que de verdad fue al Congreso con un plan de independencia, que claro, era imposible que de ahí saliera algo positivo para él, en tanto que el Congreso, las mayorías pues no estaban ni cerca, ¿no?, de conseguirlas el propio Ibarretxe. Pero es verdad que a partir de ahí, oye, dinero sí se ha ido dando, sino que le preguntan a Extremadura, que no tiene ni vías del tren decentes para poder armar el asunto. O sea que lo de la independencia aquí va por barrios y depende, muchas veces el objetivo ni siquiera es la independencia. No, pero hay también cuestiones ideológicas, la extrema izquierda, la CUP, por ejemplo, que además quieren hacer como un imperio catalanista con las Baleares, con Valencia, y están los de Bildu, que esos dicen que ETA está muerta. Yo creo que no. Mira, ya que hablamos de Armagedón y está la película esa de la valla y todo, hay una guerra nuclear con Rusia, podrían aprovechar el caos, si caen las bombas también en España, de los rusos, para tratar de, por la fuerza, lograr la independencia de Euskal Herria, de Vascongados. No creo que Rusia tenga, creo yo, no lo sé, pero creo que, José, en esto es más que económico y, como dice Lajos, es ideológico. No. Creo que esto va más lejos, en algún momento se dijo que a España se la presionó para que ingresara a la OTAN, porque si no le alimentaban
el independentismo. Sí, pero que el independentismo es que es una discusión diferente, ¿eh? Es que el independentismo en España va por barrios, insisto, incluso dentro de las propias querencias y de los propios lazos independentistas. Si uno pregunta en Cataluña, bueno, ¿y de dónde salieron? Pues bueno, también. ¿Y cómo se hizo la industria de la seda? Pues también tiene su aquel y tiene mucho que ver con lo que ha venido después, económicamente hablando, para financiar ese independentismo. Si es que todo ha sido raro. Ariel, Layos, lo que me quedo sin tiempo. Les agradezco siempre su presencia. No se preocupen que estaremos al quite y podremos hablar más largo y tendido de todo esto. A ver qué pasa con esos dos de delitos de sangre. Le cojo la opinión, Layos, y evaluamos si cogen o no cogen el escaño. Gracias a ambos. Volvemos enseguida con el cierre de Wall Street. Un saludo. Saludos.